Capítulo 34. Me dirigí a la estación de Wansimni después de llegar a algunos acuerdos con mi tripulación. Cuando me acerqué a la estación de Wansimni, vi el gran supermercado desde lejos. Antes de entrar, ordené a los subordinados que había traído conmigo que estuvieran atentos. Había traído conmigo un total de 3 subordinados. Todos ellos tenían visión. Ordené a uno de mis subordinados que fuera al este, al oeste y al sur. Les ordené que encontraran el edificio más alto en sus respectivas direcciones y se instalaran en los tejados. Después de eso, solo les di una orden. Envía señales si ves alguna criatura roja o negra. Como mis subordinados tenían experiencia con criaturas rojas y negras, siguieron mis órdenes sin cuestionarlas. Eché un vistazo a donde estaban mis subordinados y luego me dirigí hacia el norte. Me dirigí al supermercado y exploré los alrededores. Vi un total de 24 zombies deambulando por las calles. La mayoría de ellos tenían visión. A medida que pasaba el tiempo, parecía que más zombies desarrollarían visión. Eran como adolescentes que pasaban por la pubertad y entraban en la edad adulta. Sus sentidos mejoraban día a día. La velocidad a la que se desarrollaron fue de otro mundo. Estaba mucho más allá de lo que los humanos eran capaces de hacer. En mi camino, noté que las barricadas que se levantaron para defenderse de los que solo tenían su sentido del oído se volvieron inútiles, y los señuelos utilizados para luchar contra los que tenían sentido del olfato también se volvieron inútiles. Para luchar contra los que tenían visión, la gente necesitaba un arma más segura y eficaz. Era obvio que había un límite a lo que uno podía hacer con una llave inglesa o un cuchillo de cocina. Supongo que la mejor arma es una pistola, ¿no? En realidad, no. Podría ser más peligroso debido al ruido. Negué con la cabeza frunciendo el ceño. ¿Hay un arma que no sea tan ruidosa como una pistola que pueda atacar a los enemigos desde la distancia? Una catapulta o un arco serían las mejores armas en esta situación. Sin embargo, conseguir una catapulta o un arco en Corea era similar a pedir la luna. Suspiré profundamente y miré hacia el cielo nocturno. Quizás la mejor arma en la situación actual era un zombi que actuaba por el bien de los humanos, como yo. Era la opción más garantizada y de menor riesgo. El problema era averiguar cuántas criaturas más como yo existían. Negué con la cabeza violentamente ante este acertijo y miré a los zombis cercanos. Cada uno de ellos se quedó helado cuando me vieron. Se movían como animales atrapados en un pantano, sin pensar siquiera en escapar. Todo lo que hicieron fue balancear sus cuerpos uno al lado del otro, sin saber qué hacer. Corrí hacia ellos antes de que tuvieran la oportunidad de huir. Empujé todos y cada uno de los que pude poner en mis manos. Sabía que dejar vivos a los que tenían visión sería una gran amenaza para los supervivientes, mientras que cuantos más zombies con visión tuviera como subordinados, mejor sería para mí. Fruncí el ceño, presionando mis pulgares contra mis sienes. Mis tímpanos ya estaban sonando solo después de empujar a 5 zombies. Pero al mismo tiempo, sabía que sería un desperdicio dejar que los zombies que podían ver y cuyos cuerpos estaban enteros simplemente deambularan. Seguí haciendo más subordinados de camino al supermercado. Una vez que llegué a la entrada del supermercado, me di cuenta de que había hecho un total de 20 nuevos subordinados. Estén atentos, como les va a sus mayores. Gruñido. Los 20 nuevos reclutas se separaron inmediatamente después de recibir mis órdenes. Solo después de eso entré en el supermercado. Este fue mi objetivo real desde el principio. Entré en el primer piso del supermercado y me encontré con un ambiente bastante sombrío. No sentí la presencia de ningún ser vivo. En cambio, vi anuncios medio rotos junto con un montón de perchas esparcidas por el suelo. Había artículos de marca que ni siquiera podía imaginar tener cuando era un ser humano tirado en el suelo. Sin embargo, todo eso no importaba, ya que ahora eran básicamente basura. Me abrí paso en silencio por el primer piso. No sentí la presencia de nadie ni de nada, vivo o muerto. Encontré el pasillo que conducía al segundo piso y noté que había una barricada. Estaba mal construida, casi no servía para nada. Era solo una pila aleatoria de sillas, escritorios y cajas que parecían a punto de colapsar con el más mínimo toque. No puedo imaginar que haya supervivientes aquí. Al menos en el primer piso, no vi ningún rastro de gente alojada aquí. Pero era demasiado pronto para rendirse. Pasé por encima de la barricada y me dirigí hacia el segundo piso por si acaso. Cuando llegué al segundo piso, vi un montón de tiendas de campaña con agujeros. Había todo tipo de utensilios, edredones y ropa tirados dentro. Estaban cubiertos por una capa de polvo, así que supuse que había pasado al menos una semana desde la última vez que se usaron. A juzgar por el número de tiendas de campaña y la cantidad de comida podrida, parecía que había más de 20 supervivientes acampando aquí al menos. ¿A dónde se fueron todos? Teniendo en cuenta la comida que habían dejado atrás, una emboscada zombie era una posibilidad. Me froté la barbilla mientras miraba alrededor del suelo desierto.
En ese momento, recordé la marca del escudo en la parte superior de Aengdang-dong en el mapa de Seúl. A diferencia de las otras áreas, el marcador del escudo en esta ubicación era pequeño y deforme. Había asumido que era porque esa parte del mapa se había mojado, pero ahora que lo pensaba, podría haberse hecho intencionadamente, en un intento de borrar la marca del escudo. Eso abrió la posibilidad de que todos los supervivientes hubieran sido aniquilados. Dejé escapar un profundo suspiro y me dirigí hacia el pasillo que conducía al tercer piso. Con cada paso, el mismo pensamiento seguía corriendo por mi mente. Si, hipotéticamente, los supervivientes hubieran sido aniquilados, debería haber habido algunos zombies dentro del edificio. Pero no había visto ni un solo zombie desde que entré en el primer piso. En este punto, parecía que el supermercado no permitía que ninguna criatura entrara, sin importar si ese ser era un sobreviviente o un zombie. Estas preguntas me hicieron dudar de mi razonamiento anterior. Era posible que pudiera haber ocurrido algo más además de una masacre. Silbido. En ese momento, un ruido me hizo cosquillas en los oídos. Me detuve a mitad de camino en el pasillo que conducía al tercer piso. Al igual que con el pasillo que conectaba el primer y segundo piso, había una barricada. Sin embargo, a diferencia de la barricada del primer piso, esta era mucho más resistente. Sin embargo, eso no me importaba. Eran una molestia menor que podía saltar fácilmente. La barricada en sí no me molestaba, era el ruido que oía más allá de la barricada. Dejé de moverme y me agaché, concentrándome en el sonido que venía de detrás de la barricada. Me pregunté quién estaba haciendo el ruido, los supervivientes o los zombies. Sin embargo, ya no podía sentir su presencia, como si de alguna manera supieran que yo estaba allí. ¿Son ellos también conscientes de mi presencia? Los seres de la parte inferior actuaban igual que yo, ocultando su presencia. Esto significaba que no eran simplemente zombies ordinarios de las calles. Esto probablemente significaba que todo lo que había al otro lado eran seres que podían pensar y sentir. ¿Y si estoy especulando salvajemente? ¿Y si se trata de otro ser vivo, como un gato o un perro, en este edificio? Sin embargo, por alguna razón, estaba seguro de que el ruido que había escuchado era algo o alguien arrastrando sus zapatos. ¿Pueden los animales salvajes hacer ese tipo de ruido? Si el ruido hubiera sido el sonido de algo cayendo, o algún tipo de grito fuerte, habría sido posible que indicara la presencia de un animal salvaje. Pero si se trataba de algo o de alguien que arrastraba los zapatos, todo se reducía a dos posibilidades. O eran supervivientes, o eran seres como yo. Caminé lo más silenciosamente que pude hacia la ventana, pensando en escapar del supermercado por allí. Si los seres del otro lado de la barricada fueran supervivientes, sin duda me atacarían. Y si el ser fuera similar a mí, resultaría en una situación desagradable. Lo mejor era salir de esta situación, independientemente de si eran supervivientes o no. Me acerqué a la ventana rota del segundo piso y me lancé afuera. Aterricé lo más silenciosamente que pude en el primer piso. Tan pronto como aterricé, me escondí en la oscuridad. El halo de la luna era más brillante de lo habitual, y una atmósfera inusualmente espeluznante impregnaba la solitaria ciudad. A menos que los seres del tercer piso fueran criaturas con ojos rojos brillantes como yo, nunca podrían encontrarme. Di la vuelta al supermercado y me escondí en el edificio de detrás. Estaba frente al supermercado y, gracias a sus muchos pisos, podría ver todo el supermercado de una sola vez. Subí en silencio las escaleras hasta el tercer piso. Examiné el interior del supermercado a través de una ventana rota. El primer y segundo piso del supermercado estaban absolutamente silenciosos y cubiertos por una atmósfera lúgubre, como lo había sido antes. Pero lo que vi a través de la ventana del tercer piso me puso nervioso, haciendo que mi cuerpo se pusiera rígido. Hubo sobrevivientes. Vi a 4 supervivientes moviéndose como cucarachas, con la espalda encorvada. Parecía que no me habían visto. Vigilaban silenciosamente su entorno. Me pregunté si estaban tratando de localizar la presencia de quienquiera que fuera lo que habían sentido antes. ¿O se estaban preparando para cazarme? No, no se estaban preparando para cazar. Parecían estar reuniéndose para protegerse de un peligro potencial. Entre los supervivientes que se movían apresuradamente, vi a un hombre de unos 20 años, temblando de miedo. Incluso desde esta distancia, podía verlo temblando en el suelo. Tenía un poste de acero forjado en sus manos. Los postes parecían ondularse a medida que la luz de la luna se reflejaba en ellos. Un momento después, un hombre de unos 40 años se acercó al joven y le dio unas palmaditas en el hombro. Parecía que estaba tratando de calmarlo. El joven se contuvo, asintió y enderezó la espalda. Entonces, comenzó a moverse. Tenía los ojos fijos en él. Finalmente llegó a una gran tienda de campaña. Al principio, pensé que era un gran trozo de tela que se usaba para cubrir objetos, pero en realidad era una gran tienda de campaña para que los supervivientes se escondieran en ella.
Parecía que los supervivientes habían unido varios trozos grandes de tela para hacer un gran refugio, utilizando varios artículos del supermercado como soportes. El hombre de unos 20 años se deslizó dentro de la tienda. Después de unos momentos, salió con otras 5 personas. Había mujeres y hombres jóvenes, junto con una anciana. Cada uno de ellos se trasladó a lugares separados y específicos, como si sus movimientos estuvieran planeados de antemano. Se movían al unísono. Parecían tener un sistema bastante estable. No estaban echando o ignorando a los que estaban asustados o débiles, sino que se cuidaban unos a otros y se cuidaban las espaldas. Necesito traer aquí a Lee Yonuka. Suspiré aliviado, disipando el nerviosismo que se había apoderado de mi cuerpo. Por fin había encontrado gente de verdad. Me senté en el suelo polvoriento. Gracias a Dios. ¡Qué alivio! El solo hecho de ver a los supervivientes que no habían perdido su humanidad me hizo sonreír. A pesar de que vivíamos en un mundo lleno de zombies, sentí un rayo de esperanza de que el mundo seguía siendo un buen lugar para vivir. Me arrastré hacia la salida de emergencia para que los supervivientes no me vieran. Quería volver al apartamento y contarles a todos las buenas noticias. Quería hacerles saber en ese mismo instante que había supervivientes en el supermercado que todavía se aferraban a su humanidad. ¡Guau, guau! ¿Qué es ese ruido? Me detuve en seco y rápidamente me di la vuelta. Venía del edificio de enfrente. El edificio de enfrente era obviamente el supermercado. Perdí el hilo de mis pensamientos e inmediatamente corrí hacia la ventana. Los supervivientes del tercer piso fueron tomados totalmente desprevenidos. Todos miraban lo mismo. Sus rostros eran una mezcla de ansiedad despistada. Sus ojos estaban fijos en la gran carpa. Un bebé adentro estaba llorando. Gemía a todo pulmón. Era un lamento triste y lúgubre. El bebé no tenía intención de detenerse. Alguien tapó la boca del bebé y dejé de oírlo llorar. Todo esto sucedió en el lapso de 5 segundos. Solo 5. Sin embargo, esos 5 segundos de llanto habían sido suficientes para despertar a la ciudad dormida. Miré a mi alrededor, con los ojos bien abiertos. Gruñido. Escuché a los zombies aullar. Tan pronto como uno aullaba, otros respondían a la llamada. Sus aullidos se extendieron como un reguero de pólvora, incluso en callejones y caminos que no podía ver. Un escalofrío me recorrió la espalda. En unos momentos, vi una ola negra que se dirigía en mi dirección. La ola negra se convirtió en un tsunami mortal que se preparaba para estrellarse contra un faro. Se abrió paso rápidamente, con la clara intención de extinguir cualquier luz que se atreviera a brillar en la oscuridad. En este caso, el faro era el supermercado. Las olas venían de todas direcciones. Ni siquiera podía contar cuántos zombies había. ¿Quizás 50? ¿70? ¿O incluso 100? No podía imaginar sus números. El zombi con los ojos rojos brillantes en la escuela secundaria tenía más de 300 subordinados. En este momento, sin embargo, ese número parecía insuficiente. Un maremoto más grande y salvaje se dirigía al supermercado. Los zombis que actuaban según sus instintos, no bajo órdenes, se dirigían hacia el supermercado. Miré a los supervivientes y apreté los dientes. Ninguno de ellos se atrevió a moverse. El hombre de unos 20 años, que había estado temblando violentamente hacía apenas un par de minutos, ya no temblaba. Me pregunté si había superado sus miedos. No, no hay manera. En cambio, vi que la esperanza de sobrevivir se esfumaba de sus ojos. Poco a poco se convirtieron en orbes sin alma. Se hundía cada vez más en un pantano de desesperación. Todos los demás supervivientes parecían estar atrapados en el mismo pantano. Con la muerte mirándolos a la cara, habían perdido la voluntad de resistir. Cerré los ojos para mantener la compostura tanto como fuera posible. Respiré hondo un par de veces y envié una orden a los subordinados que me rodeaban. Todos, reúnanse en el primer piso del supermercado. Capítulo 35. Una vez que di la orden, los subordinados encaramados en los edificios al este, al oeste y al sur se movieron de inmediato, como si se hubieran anticipado a mi orden. Salté desde el tercer piso de mi edificio y entré en el supermercado de una sola vez. Como en cualquier supermercado, había muchas entradas. Eso significaba que era imposible bloquear todas las entradas. Tuve que restringir las entradas de alguna manera. Di una orden a la bandada de zombies verdes que entraban en el supermercado. Bloquea el pasillo y las escaleras mecánicas que suben al segundo piso. Asegúrate de que no pase nada. Dividí a los 23 subordinados en partes iguales y les pedí que bloquearan el camino hacia el segundo piso. Muy rápidamente, el suelo comenzó a retumbar. Parecía que el tsunami negro había llegado. Respiré hondo y salí por la entrada principal del supermercado. La fría brisa del verano me hizo sollozar.
Gruñido. Junto con sus pasos intimidantes, sus horribles voces asaltaban mis tímpanos a tiro de piedra. Apreté los puños y miré al horizonte. Cada vez que me encontraba en una situación como esta, siempre me hacía la misma pregunta. ¿Por qué me someto a todo esto por gente que no conozco? Tal vez fue por mi conciencia, o simplemente por una hipocresía inútil. Sin embargo, en este mundo, tenía que haber alguien que siguiera su corazón, alguien que se aferrara a su integridad, para que pudieran hacer del mundo un lugar mejor para vivir. Todo esto podría ser un gesto sin sentido. Podría ser estúpido de mi parte arriesgar mi vida por alguien que no conocía en absoluto. La gente en el supermercado no lloraría ni rezaría por mí, incluso si muriera tratando de protegerlos. ¿Y qué? ¿Existe siquiera una muerte significativa en este mundo? Frente a la muerte, todos eran iguales. Todos nosotros somos meros seres que esperan la muerte. Yo ya había experimentado la muerte, y sabiendo lo dolorosa que era, quería animar a los que aún estaban vivos, ayudarlos y protegerlos. Quería dedicar esta segunda vida mía a Soyeon, junto con los supervivientes que había elegido para ayudarla a convertirse en una persona adecuada. Quería darles una sensación de esperanza y estabilidad. Esta voluntad mía no venía de un lugar de arrogancia, donde me consideraba superior a todos los demás. Esto era justo lo que mi corazón me decía que hiciera. Quería ayudar a las personas necesitadas y escuchar a los inocentes que se encontraban en una situación difícil. Como ya estaba muerto y mi cuerpo tenía un límite, quería hacer lo mejor que pudiera, dadas mis circunstancias. Al igual que el director de la escuela secundaria y Lee Yonuka, cuando había sido atrapado por zombies. Si gustar y cuidar a la gente fuera un pecado, me condenarían a cadena perpetua como a ellos. Si no podía salir de este maldito mundo, de esta prisión, si este era mi destino y mi suerte, no tenía planes de retroceder. Lucharía contra este mundo, junto con los presos que compartían la misma visión que yo. Gruñido. Dejé escapar un grito desgarrador hacia el tsunami negro que se dirigía hacia mí. Vi a los zombies en el frente vacilar. Sin embargo, la aglomeración de cuerpos detrás de ellos los empujó hacia mí, les gustara o no. Me lancé contra la horda de zombies que se acercaba. No había necesidad de asustarse. No había necesidad de tener miedo. No había nada diferente en ellos. A pesar de su número, al final del día, no eran más que zombies callejeros. Era hora de darles una lección, de mostrarles lo que significaba la superioridad. Los supervivientes del supermercado observaban en silencio lo que ocurría afuera. Ah, Ayushi, ¿podría ser ese hombre? No, él no es Jeong-hun. El hombre de unos 20 años fue interrumpido por un hombre que parecía ser el líder del grupo. El hombre que parecía tener unos 40 y tantos años apretó los puños y tragó saliva. Sus puños parecían aferrarse a algo llamado esperanza. Esta esperanza era débil, y seguía tratando de zafarse de su alcance. Cuanto más luchaba, más fuerte apretaba el hombre los puños, haciéndolos temblar, pero sin soltarlos. Su respiración era entrecortada por el miedo. En medio del nerviosismo, el miedo, el horror y la desesperación, este débil rayo de esperanza era lo único que mantenía su corazón latiendo. Esta pequeña esperanza suya no era más que una pequeña llama que parpadeaba en el viento, amenazando con apagarse, pero haciendo todo lo posible por resistir el viento enroscándose sobre sí misma. Entonces, un hombre había aparecido de la nada, haciendo que su corazón volviera a latir con fuerza. Escuchó la voz del hombre de unos 20 años. Ayushi, Park Hae-cheol Ayushi. ¿Qué quieres? Park Hae-cheol estaba concentrado en lo que sucedía afuera. La vida de su comunidad dependía del hombre que tenían delante. Sin embargo, el hombre de unos 20 años lo llamaba desesperadamente. Frunció el ceño mientras dirigía su mirada hacia el hombre más joven. El hombre más joven volvió a hablar, sus hombros se encogieron cerca de sus oídos, como si se sintiera intimidado por la actitud del hombre mayor. Tuviste la oportunidad de verle los ojos. ¿Qué hay de ellos? Esa persona tiene los mismos ojos que Jeong-hun. ¿Qué? El hombre mayor abrió mucho los ojos y miró fijamente al hombre que estaba masacrando a los zombies. Solo entonces se dio cuenta de que el hombre al otro lado de la ventana tenía ojos rojos brillantes y una mirada asesina. El hombre de afuera era como un barco que se abre paso a través de una tormenta. Su poder era todopoderoso. Estaba mucho más allá de las capacidades humanas. Se abría paso a través de todos los zombies, como si estuviera lidiando con hormigas. Park Hae-cheol chasqueó los labios nerviosamente y le preguntó al otro hombre, «Oh-jin, ¿Jeong-hun es tan fuerte como ese hombre?» «No estoy seguro». ¿Cuándo regresará Jeong-hun? ¿Crees que esta vez también tardará 3 días? 3 días, No es hoy el tercer día. Probablemente lo sea. Debería volver en cualquier momento. Park Hae-cheol gruñó y volvió a mirar hacia afuera.
Observó la violenta escena que se desarrollaba frente a sus ojos con el ceño fruncido. Fue nada menos que crueldad, pero fue, sin duda, un milagro para los sobrevivientes en el supermercado. Cargué a través de la abrumadora cantidad de zombies. La ola negra se estrelló contra un rompeolas inesperado y se dispersó, convirtiéndose en espuma. Pensé en el zombi con los ojos rojos brillantes de la escuela secundaria. Lo había hecho pedazos y me había comido su cerebro, pero había sido mucho más fuerte en comparación con otros zombis. Dio la casualidad de que estaba frente a mí. Había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los 300 o más subordinados que tenía eran mucho más fuertes que los zombis frente a mí en este momento. Los que se abalanzaban sobre mí no venían hacia mí por su propia voluntad, sino porque los demás los empujaban hacia adelante. No eran una gran amenaza para mí. A medida que se acercaban a mí y veían mis ojos rojos brillantes, todos se asustaron y se estremecieron. Sabía lo que debían estar sintiendo. Probablemente esperaban descender sobre un faro débil y solitario. Pero el dulce faro que habían imaginado se había convertido de repente en una criatura con ojos rojos brillantes, un rompeolas que aniquilaba todo lo que entraba en contacto con él. Probablemente solo se dieron cuenta de que habían ido en la dirección equivocada cuando ya era demasiado tarde. ¿Te das cuenta? En realidad, no sabían pensar. Simplemente siguieron sus instintos. Esa era la diferencia entre ellos y yo. Los que estaban cargando contra mí, sintiendo que tenían una ventaja numérica, rápidamente se volvieron indecisos al ver que los otros eran aniquilados. La pila de cadáveres alrededor de mis pies era una clara señal de peligro. Gruñido. Pero los que no podían ver no sabían nada mejor. Siguieron cargando contra mí. Parecía que los que no tenían la capacidad de ver tenían sentidos débiles en general. No reconocieron lo que estaba frente a ellos, y su atención se centró únicamente en el instinto de matar. Les rompí la cabeza y añadí más cuerpos a mi pila. Sus cabezas estaban aplastadas como tofu suave y sus espinas se rompían como ramitas débiles. Eventualmente, estaba parado sobre una enorme pila de cadáveres. Solo entonces dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Todos los zombis restantes tenían visión. Grité a todo pulmón, lo suficientemente fuerte como para sentir que me iban a arrancar la garganta. Mi grito los detuvo en seco, enraizándolos en el lugar. Se quedaron donde estaban, moviendo la cabeza de un lado a otro. ¿No saben qué hacer? ¿O están temblando de miedo? Abrí los puños y caminé hacia ellos. Comenzaron a retroceder lentamente, con el horror total escrito en sus rostros. Me adelanté y los empujé antes de que se escaparan. Gruñido. Sentí un dolor de cabeza tan pronto como los empujé. Había una razón por la que decía reclutar cuando conseguía nuevos subordinados. El simple hecho de darles puñetazos no era más que violencia. Para convertirlos en mis subordinados, tuve que poner las palmas de las manos sobre ellos. En el momento en que los toqué así, me acosó el peor dolor de cabeza del mundo, y el zombi que toqué se puso verde. Así es como los convertí en uno de los míos. Mucha gente me preguntó más tarde por qué no había empujado a todos los zombis con las palmas de las manos desde el principio. Al menos eso es lo que la mayoría de la gente pensaba. Sin embargo, la razón por la que solo recluté zombis después de matar a algunos de ellos fue bastante simple. Si hubiera empezado a empujarlos desde el principio, probablemente no habría sido capaz de luchar contra los que se abalanzaban sobre mí debido al dolor de cabeza con el que tuve que lidiar. Y habría sido difícil diferenciar a los que tenían visión de los que no la tenían. Los que solo se basaban en el olfato o el oído habían cargado contra mí pensando que poseían una ventaja numérica. Tenía sentido, ya que probablemente habían sido llevados al supermercado por el instinto de matar y darse un festín. Sin embargo, los que tenían visión no cargaron sin pensar. En cambio, se volvieron indecisos después de ver cómo se desarrollaba la situación. Probablemente se habían dado cuenta de que algo no estaba bien una vez que notaron mis brillantes ojos rojos. Estaba planeando reclutar solo a aquellos con visión. No podía reclutar a cualquier zombi con el que me encontrara, ya que ahora sabía que había un límite en la cantidad de subordinados que podía tener. Necesitaba ser eficiente y reclutar solo a los más útiles. Me apreté las sienes y parpadeé con fuerza mientras mi cabeza seguía zumbando. Sentí como si me estuvieran machacando el cráneo. La agonía se extendió por todo mi cuerpo. Pero no podía parar. Estaba planeando reclutar a todos los que estaban frente a mí como mis subordinados. Incluso si tenía que soportar el dolor de que mi cerebro se derritiera, o de que mi cráneo se partiera por la mitad, iba a convertirlos a todos. El número de subordinados que tenía correspondía a la seguridad de mi pueblo, lo que garantizaba mejores probabilidades de supervivencia para ellos. Gruñido. Seguí gritando para soportar el dolor. Después de 30 minutos, mis ojos fueron recibidos por la visión de una bandada interminable de criaturas verdes. Ordené a mis subordinados recién reclutados que se quedaran quietos y fui al supermercado.
Los zombis que entraron directamente al supermercado podrían haber llegado al tercer piso. En cambio, fui recibido por una barricada de cadáveres de zombis frente al pasillo que conducía desde el primer piso. Mi preocupación había sido en vano. Ordené a mis subordinados que salieran, y salieron de entre los montones de cadáveres. Algunos de ellos tenían heridas leves, pero comparados con los que yo había sacado, no eran nada. Mis subordinados me miraron con orgullo. A medida que me hacía más fuerte, sentía que podía distinguir más de lo que sentían mis subordinados. Me pregunté si mis subordinados estaban creciendo y evolucionando, de la misma manera que los zombis en las calles. Parecía que no podía sacar una conclusión clara. Todo era incierto. Sin embargo, tener sentimientos hacia mis subordinados era algo que no me atrevía a imaginar. Ordené a mis subordinados que custodiaban el pasillo y las escaleras mecánicas que salieran del supermercado. Los alineé, 10 en fila, e hice un recuento para ver cuántos tenía en total. Tenía un total de 178 subordinados frente a mí. A medida que mis habilidades físicas mejoraban, mejoraba en el manejo de los dolores de cabeza. Recordé la primera vez que me desmayé después de que mi cuerpo no pudiera soportar el reclutamiento de 32 subordinados. Ahora, logré reclutar a más de 100 subordinados en un solo día. Mi cerebro también está ganando masa muscular. Me reí de mis tonterías. Entonces, 178 más 132 son 310, ¿verdad? Teniendo en cuenta todos los subordinados que tenía, tanto aquí como en el apartamento, tenía un total de 310 subordinados. También era un líder zombie que tenía más de 300 subordinados. Oye. En ese momento, escuché una voz desconocida que me llamaba desde atrás. Me di la vuelta para encontrar la fuente del sonido. Mi mirada se centró en un hombre de mediana edad, que asomaba la cabeza por la ventana del tercer piso del supermercado. Capítulo 36. Gruñido. Mis subordinados comenzaron a aullarle al hombre de mediana edad. Oler a un humano vivo y escuchar su voz claramente los emocionó. Cada uno de ustedes se calla y mantenga la cabeza baja si quiere seguir con vida. Los miré con los ojos abiertos y sus cabezas se hundieron. Al cabo de un momento, otro hombre apareció junto al primero. Ah, Ayusi. ¿Estás loco? El hombre, que tenía unos 20 años, se agarró a la camisa del hombre de mediana edad, con el rostro lleno de miedo. El hombre mayor le dio un golpe en la frente, que luego se convirtió en una pequeña pelea. El hombre mayor levantó la voz y le dio una buena reprimenda al hombre más joven, lo que hizo que el hombre más joven retrocediera. El hombre de unos 20 años, que parecía estar al borde de las lágrimas, desapareció en alguna parte. Después de un momento, el hombre de unos 40 años se asomó por la ventana y gritó: «¿Tú, nos estabas vigilando?». Su pregunta me sorprendió. ¿Sabía que yo había estado observando todo desde el edificio que estaba justo al lado del supermercado? ¿Ha estado fingiendo ser ajeno? No. No hay manera. Definitivamente no habían estado actuando como si estuvieran cazando algo. Probablemente habían estado de guardia y no habían tratado de cazarme. Probablemente llegó a la conclusión porque simplemente aparecí en el momento adecuado. Serendipia, si me preguntas. Miré al hombre de mediana edad, con expresión neutra. No tengo que contestarle, ¿verdad? En cualquier caso, no había forma de que yo respondiera a su pregunta, así que me limité a no perderle de vista. El hombre me dijo que me quedara quieto, luego se rió y se fue. Después de un rato, lo vi aparecer en el primer piso. Parecía que quería acercarse, pero todavía tenía bastante miedo, así que recurrió a gritarme desde las puertas de vidrio. Mi nombre es Park Hae-cheol. Sé mucho sobre seres como tú. ¿Te gustaría hablar? Mis cejas se torcieron después de escuchar lo que acababa de decir. Acaba de decir que sabe mucho de seres como yo. Ordené a todos mis subordinados que montaran guardia. Tomé un puñado de ellos y caminé hacia la entrada del supermercado. Park Hae-cheol tragó saliva al verme caminar hacia él con mis 10 subordinados. De hecho, tragó saliva con tanta fuerza que incluso pude ver cómo se movía su nuez de Adán. Estaba asustado o nervioso. Cuando finalmente me paré frente a Park Hae-cheol, tartamudeaba. Apenas podía hablar. Eres un hombre muy alto. ¿Mide unos 183 centímetros? Ja. Estaba haciendo todo lo posible para aligerar el estado de ánimo. No me gustaba la forma indirecta en que hablaba, pero sabía que no estaría de más escuchar lo que tenía que decir. Seguí mirando a Park Hae-cheol con la boca cerrada, y él esbozó una sonrisa incómoda. Parece que no puedes hablar. ¿Estoy en lo cierto? Asentí levemente. Parecía que no mentía cuando decía que conocía a seres como yo. Como sabía que yo no podía hablar, probablemente tenía experiencia con seres con ojos rojos brillantes. Park Hae-cheol se aclaró la garganta. La
La razón por la que vine hasta aquí es para preguntarte si conocías a Yeong-hun. Yeong-hun. Era la primera vez que escuchaba el nombre. Negué con la cabeza de inmediato. Sonrió inquieto. Está bien. Murmuró para sí mismo. Después de un momento, suspiró e hizo otra pregunta. Entonces, ¿conoces a una persona con el nombre de Yeong-seok? Volví a negar con la cabeza. Por los nombres Yeong-hun y Yeong-seok, pude decir que los dos que mencionó eran hermanos. Park Hae-cheol bajó la cabeza y permaneció en silencio durante un rato, como si pensara en algo. Después de un rato, rebuscó en sus bolsillos y me entregó una foto. Era una fotografía de identificación de un hombre misterioso. Este hombre es Yeong-seok. ¿Nunca lo has visto? Cuando negué con la cabeza, Park Hae-cheol chasqueó los labios y preguntó una vez más, ¿no eres de Engdangdon? Puedes asentir con la cabeza si es así. Asentí con la cabeza en señal de aprobación. Pero no sabes quiénes son Yeong-hun y Yeong-seok. Volví a asentir. Si no te importa que te pregunte, puedes decirme cuándo te convertiste en un zombi. Sentí que esta conversación se convertía lentamente en un interrogatorio. Miré a Park Hae-cheol sin decir nada, y rápidamente agitó las manos. Mis disculpas si esa pregunta te ofendió. No tenía intención de hacerlo. Temblaba violentamente como un herbívoro acorralado por un depredador, sin saber qué hacer. Park Hae-cheol no dejaba de masajearle el cuello mientras hablaba para aliviar su nerviosismo. Me di cuenta de que te he estado haciendo preguntas sin darte mucho contexto. Estoy muy impaciente por alguna razón. Mis disculpas. Park Hae-cheol sonrió con tristeza y luego se rascó las patillas. Tenemos a alguien como tú con nosotros también, continuó. Yeong-hun y Yeong-seok, a quienes mencioné antes, tienen ojos rojos brillantes como tú. Presté mucha atención a lo que decía. A partir de su pregunta anterior sobre si yo era de Aengdangdon, parecía que algo había sucedido en esta parte de la ciudad. Esta fue una oportunidad para mí de obtener información nueva. Park Hae-cheol se aclaró la garganta y continuó. Yeong-hun y Yeong-seok son muy agradables. Nunca atacaron a nadie. De hecho, están haciendo todo lo posible para ayudar a otras personas. Parecía que había otros zombies que estaban ayudando a la gente, como yo. La foto que te mostré antes es una foto de Yeong-seok. Dijiste que nunca lo habías visto, ¿verdad? Asentí con la cabeza. No pude evitar sentirme triste por no conocer a este hombre. Para ser honesto, ha pasado un tiempo desde que desapareció. Yeong-hun ha estado buscando durante semanas, pero no ha podido encontrar nada. La palabra desaparecido desencadenó un mal recuerdo, uno en el que no quería pensar, la criatura que había arrasado con todo a su paso. Era posible que se lo hubiera comido la criatura negra. De hecho, si hubiera estado desaparecido durante semanas, había una alta probabilidad de que la criatura negra se lo hubiera comido. Mi expresión debe haber revelado mis sentimientos encontrados, lo que provocó que Park Hae-cheol mostrara una sonrisa amarga. Lo siento si hice una pregunta que te incomodó responder. Solo quería saber si conocías a Yeong-seok, ya que tienes los mismos ojos rojos brillantes que él. Mis ojos estaban medio cerrados mientras evitaba la mirada de Park Hae-cheol. Esperar a alguien que no iba a regresar, eso mataría lentamente a la persona que estaba esperando. Sentí que podía identificarme un poco con la desesperación que estaban sintiendo. Yo también había pasado noches de insomnio esperando a mi esposa, y el equipo de rescate que conocía no vendría. Había succionado el alma viviente de mí. Mi expresión seguía reflejando mi agitación interior, y Park Hae-cheol se aclaró la garganta una vez más, como si sintiera que me sentía incómodo. Mis disculpas si te ofendí. No quise hacer ningún daño. Nos salvaste de los zombies, así que pensé que era similar a los hermanos Kim. Así que sus apellidos eran Kim, y eran conocidos como los hermanos Kim. Después de un momento, el rostro de Park Hae-cheol se endureció y vi que sus ojos se llenaban de lágrimas. Su discurso se volvió ligeramente confuso. Parecía estar tratando de recordar un recuerdo confuso que lo llevaba a un reino de tristeza indescriptible. Tanta tristeza, esperar a alguien tan desesperadamente, eran sentimientos que solo los humanos podían experimentar. Park Hae-cheol chasqueó los labios. Yeong-hun me dijo que huyera sin darme la vuelta si alguna vez veía a alguien como tú. Pero no creo necesariamente que eso sea correcto. Creía que habría más seres como Yeong-hun que se preocuparan por la gente. Jaja. Perdón por alargar la conversación. Pero en realidad vine aquí para decir esto. Park Hae-cheol me dedicó una sonrisa que no había visto antes. Gracias por salvarnos. Lo digo en serio. Park Hae-cheol se inclinó profundamente hacia mí desde la cintura. Pude sentir su sincera gratitud. Era respetuoso y se preocupaba por los hermanos Kim, que eran zombies. Y me dio las gracias de todo corazón,
a pesar de que era la primera vez que me veía. Parecía una figura bastante mayor, y ya había pasado la edad en la que tendría que inclinarse ante los demás. No era fácil para una persona como él hacer una reverencia tan respetuosa. Qué bonito sería el mundo si solo hubiera gente como él. Si solo hubiera personas como él en este mundo maldito, no sería un lugar tan malo para vivir. Le devolví la reverencia a Park Hae-cheol. Tenía que mostrarle el mismo respeto que él me mostraba a mí. A pesar de que le había hecho un favor a él y a su gente, creía que tenía que corresponder a su agradecimiento al mismo nivel. Park Hae-cheol levantó la cabeza y sonrió suavemente. Por otro lado, fruncí el ceño ligeramente y extendí mi mano hacia él. Me miró la mano de cerca y luego me preguntó, ¿quieres estrechar la mano? Señalé la foto de identificación que tenía en sus manos. Sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa cuando finalmente se dio cuenta de mis intenciones. ¿Vas a buscar a Young-seok? Asentí con la cabeza en señal de aprobación. Park Hae-cheol permaneció en silencio. Miró la foto del hombre por un momento, luego respiró hondo y me entregó la foto. Sé que no soy la persona para preguntar esto, pero si pudieras. Volví a asentir con la cabeza en señal de aprobación. También estás con otro grupo de supervivientes. Fruncí el ceño ante su pregunta. No era apropiado preguntar si tenía gente conmigo o no. No importa lo amable que parezca la gente en la superficie, nunca confiaría tanto en ellos. No respondí a su pregunta. Park Hae-cheol se dio cuenta de que había hecho una pregunta delicada y agitó la mano violentamente. No, eso no es lo que quise decir. Olvida lo que te pregunté. Lo siento. Me preguntaba. Si no estás con nadie más, entonces tal vez podrías unirte a nosotros. Por un segundo, pensé en unirme a ellos, pero finalmente terminé rechazando su oferta. El grupo de Park Hae-cheol ya tenía un ser con ojos rojos brillantes con ellos. No había razón para que mi gente se uniera a ellos. Park Hae-cheol tosió como si le picara la garganta. De todos modos, gracias por ayudar a buscar a Yeong-seok. Me agarró de las manos y sonrió lo mejor que pudo. Su rostro era uno de tantos sentimientos. Su sonrisa parecía forzada, como si tratara de ocultar la tristeza que sentía en el fondo. Me hizo sentir mal. Me pregunté qué estaría pensando o sintiendo Park Hae-cheol en ese momento. Me parecía imposible entenderlos y simpatizar con él. A pesar de eso, sabía una cosa con certeza. Era una persona de buen corazón. Sentí su honestidad a través de sus dos manos. Dejé a ese grupo de supervivientes del supermercado y llevé a mis subordinados de vuelta al apartamento. Tan pronto como entré, todos, que habían estado orando para que regresara sano y salvo, vinieron corriendo hacia mí, bombardeándome con preguntas. Los miré a la cara con una sonrisa incierta. No estaba seguro de a quién debía responder primero. Está bien todos, deténganse, dijo la voz de Lee Yeon-uka desde la sala de estar. Solo entonces los demás se alejaron de la puerta principal, despejando la entrada. Mientras me dirigía a la sala de estar, sonriendo, vi a Lee Yeon-uka sentado en el piso de la sala de estar. En contraste con su expresión seria, sus manos estaban llenas de lápices de colores. Los niños del grupo estaban reunidos frente a él. Parecía que estaban coloreando. A pesar de su expresión y comportamiento, era bueno con los niños. Mirarlo me hizo sonreír y terminé estallando en carcajadas. Lee Yeon-uka me miró de arriba abajo y luego se rió conmigo. A juzgar por tu cara, supongo que las cosas no están tan mal como pensabas que serían, preguntó. Asentí en silencio. Lee Yeon-uka se puso de pie con un gruñido y se paró a mi lado. ¿Deberíamos ponernos en marcha mañana? Al notar mi falta de respuesta, fue directamente hacia el bloc de dibujo en el suelo sin decir una palabra. Ya no necesité pedirle mucho. Él sabía exactamente lo que necesitaba cuando lo necesitaba. Le arrebaté el bloc de dibujo y empecé a ilustrar lo que había visto con dibujos y palabras. Supervivientes, ojos rojos brillantes. Los demás que se habían reunido a mi alrededor miraron mis dibujos y palabras y llegaron a sus propias interpretaciones. Como siempre, Lee Yeon-juk fue el que más se acercó. ¿Supervivientes y ojos rojos brillantes? Creo que quiere decir que también hay alguien como el padre de So Yeon en el supermercado. Mis ojos se abrieron de par en par y señalé a Lee Yeon-juk con sorpresa, haciendo que todos expresaran su propio asombro por su interpretación. En contraste, Lee Yeon-uka se frotó la barbilla sin decir una palabra. Después de un momento, dijo con calma, bueno, entonces, no hay razón para que demos un paso al frente. ¿Verdad? Si tienen a alguien como el padre de So Yeon con ellos, no hay razón para que unan fuerzas con nosotros. Lee Yeon-uka tenía razón. Parecía que Lee Yeon-uka estaba pensando en la misma línea que yo cuando rechacé la oferta de Park Hae-cheol. Después de un momento, Lee Yeon-juk, que estaba de pie a su lado, habló.
¿Qué tal si nos acercamos a ellos primero y les preguntamos si quieren combinar fuerzas? ¿Nosotros? ¿Y por qué querríamos hacer eso? Lee Yeonuka arqueó una ceja hacia Lee Jeon-yuk. No parecía entender por qué Lee Jeon-yuk estaba considerando esto. Capítulo 37. Lee Jeon-yuk se encogió de hombros y se explicó. Piénsalo. Lo que vimos en el instituto trató de matarnos. Si el padre de Soyeon no hubiera estado allí, habríamos sido aniquilados. Si esos enemigos reunieran más fuerzas y volvieran a atacarnos, ¿no crees que tendría sentido que nosotros también combináramos fuerzas? Tenía razón. Si nuestros enemigos combinaran sus fuerzas, podríamos llegar a un punto en el que no sería capaz de manejarlos a todos por mi cuenta. Lee Yeonuka permaneció en silencio por un momento y luego compartió sus propios pensamientos sobre el asunto. No estoy en desacuerdo con lo que dice Jeon-yuk. Pero si nos unimos a otra comunidad, podríamos encontrarnos con algunos conflictos. Nosotros tenemos nuestra forma de sobrevivir, así como ellos probablemente también tienen su propia forma de sobrevivir. Solo digo que sería bastante fácil que la situación se pusiera fea por las cosas más pequeñas. Lee Jeon-yuk no parecía estar de acuerdo con él. Bueno, tienes razón, pero... Lee Yeonuka lo interrumpió. Las cosas empeorarán exponencialmente cuando aumente el tamaño del grupo. Parece que hay un buen número de supervivientes en el supermercado, y no me sorprendería que la gente empezara a formar sus propias facciones. Lee Yeonuka también tenía un punto válido. El resto del grupo permaneció en silencio, ya que ambos parecían tener razón. Todas las miradas estaban puestas en Lee Yeonuka o Lee Jeon-yuk. Todos miraban inconscientemente a la persona con la que estaban de acuerdo. Al notar la división dentro del grupo, Choi Daye levantó la mano en silencio. Hagámoslo de la manera más democrática posible. ¿Cómo qué? ¿Quieres votar o algo así? Preguntó Lee Yeonuka, inclinando ligeramente la cabeza. Ella asintió sin dudarlo. ¿Votar, eh? Nunca esperé escuchar esa palabra en una época así. La votación transcurrió sin contratiempos. Todos tomaron un pedazo de papel del bloc de dibujo. Un círculo representaba un voto para unir fuerzas con el otro grupo, mientras que las tijeras representaban un voto en contra de unir fuerzas. Era bastante simple. Cada persona solo tenía que dibujar un círculo o unas tijeras. Todos entraron en el dormitorio principal para emitir su voto. Mientras todos los demás votaban, los hermanos Lee y yo nos sentamos a la mesa del comedor en silencio, esperando los resultados. Los tres no votamos. Los dos tenían opiniones diferentes, por lo que no tenía sentido que votaran. En mi caso, elegí no hacerlo. Si votaba, era obvio que los resultados se inclinarían hacia la opción por la que terminé votando. Como tenía todo lo necesario para sobrevivir, mi presencia era más importante que cualquier otra cosa. Por lo tanto, planeé seguir tranquilamente lo que los sobrevivientes terminaran decidiendo. Decidí que nunca intervendría en las decisiones de los sobrevivientes. Después de unos 30 minutos, Choi Daye salió con un estuche de lápices. Había papeles doblados apilados irregularmente dentro del estuche de lápices. A juzgar por lo arrugados que estaban todos los papeles, parecía que a todos les había costado decidirse. Los hermanos Lee intercambiaron miradas, luego me miraron al mismo tiempo mientras chasqueaban los labios. Lee Yeonuka se rió entre dientes. Papá de Soyeon, si no te importa, podrías verificar los resultados por nosotros. GRR. Realmente sabían cómo ponerme en una posición incómoda. No pude evitar preguntarme cómo reaccionarían a los resultados. Chasqueé los labios y tomé el estuche de lápices de Choi Daye. Saqué el pedazo de papel que estaba en la parte superior. Gruñido. ¿Por qué? ¿Qué forma tiene? Solo podía hacer ruidos extraños mientras movía las cejas. Lee Yeonuka no pudo esperar más y me arrebató el pedazo de papel de las manos. Después de un momento, reaccionó de la misma manera que yo. Luego le dio la vuelta al estuche de lápices, vertió todos los trozos de papel y los revisó todos. Ninguno de los papeles tenía marcas. Los hermanos Lee miraron a Choi Daye con sorpresa. Choi Daye le sonrió. Esto es lo que todo el mundo quiere. ¿Qué se supone que significa eso? Choi Daye se encogió de hombros. Bueno, eso depende de ustedes tres. Me tomó un tiempo entender lo que quería decir. Fue como la primera vez que nos conocimos. Todos teníamos opiniones diferentes en ese entonces, pero con el tiempo, terminamos teniendo el mismo objetivo. Nos unimos con este mismo objetivo y confiamos cada vez más el uno en el otro, hasta que finalmente desarrollamos un sentido de confianza. En ese momento, nos dimos cuenta de que los sobrevivientes de la tienda de comestibles y los sobrevivientes de la escuela secundaria respetaban nuestras decisiones y estaban dispuestos a aceptar lo que eligiéramos hacer. Los tres empezamos a rascarnos la cabeza y a chasquear los labios. Me daba vergüenza.
Me di cuenta de que ellos también estaban avergonzados. Sin darnos cuenta, los tres que estábamos sentados a la mesa, los hermanos Lee y yo, nos habíamos convertido en los líderes de nuestro grupo. Voto por el papá de Soyeon. Lee Yeonuka parecía como si hubiera estado esperando para decir esa línea. Lee Yeon-yuk asintió con la cabeza. Espera, ¿significa esto que quieren que yo decida? Agité la mano violentamente. Quería que los hermanos Lee se hicieran cargo de decisiones como esta. No quería este tipo de protagonismo. Mientras indicaba vigorosamente mis objeciones, Lee Yeon-yuk sonrió ampliamente. Quiero que Jung y el padre de Soyeon se ocupen de esto. Estoy fuera. Lee Yeon-yuk se levantó y se paró junto a Choi Daye, quien se derritió en sus brazos con una expresión bastante agridulce. Lee Yeonuka pareció un poco molesto por un momento, luego suspiró y dijo, así que volvemos a la mesa de dibujo. Gruñido. No estaba disfrutando de la situación en absoluto. Lee Yeonuka suspiró 2 veces seguidas y luego cruzó las piernas. Papá de Soyeon, todos seguiremos tu decisión. Después de todo, tú eres el que nos unió. Depende de ti decidir. Eso me hizo empezar a contemplar seriamente la situación. Todos decían que confiaban en mí, pero yo sabía que yo también tenía límites. Pensé en esta situación como algo fuera de mi control, ya que era un ser con ojos rojos brillantes. Después de todo, no podía desafiar a la madre naturaleza. Después de pensarlo detenidamente, señalé con el dedo índice a Lee Yeonuka. Lee Yeonuka inclinó la cabeza como si no supiera lo que estaba tratando de decir. Señalé de un lado a otro entre él y el dormitorio principal y apreté los puños. Lee Yeonuka inclinó su cabeza y preguntó, ¿quieres que yo sea el líder? Asentí con la cabeza. Pero aún así voy a seguir tus decisiones, ¿verdad? GRR. Entonces podemos ser colíderes. Pero para su información, soy más bien una figura decorativa. Lee Yeonuka me soltó una risita cursi y luego me dio una palmada en la espalda cuando se puso de pie. Muy bien, entonces. Ya que hemos decidido a nuestros líderes, vamos a cenar. Lee Yeon-yuk y Choi Daye sonrieron y sacaron a los demás, que estaban esperando en el dormitorio principal. No pude evitar resoplar ante lo que estaba pasando. Esto es definitivamente algo. Con el tiempo, me había acercado más a este grupo de personas. Sentí que podía ser un líder para este tipo de personas. No solo habían hecho reír a Soyeon de nuevo, sino también a mí. Ellos me enseñaron el significado de comunidad. Así como Lee Yeonuka dijo que iba a estar de acuerdo con mis decisiones, yo también estaría de acuerdo con sus decisiones. La cena de hoy sería memorable, una cena de inauguración para el líder humano y el líder zombie. Lee Yeonuka me llamó por mi nombre mientras decidía qué guarniciones comer. Papá de Soyeon. Mientras lo miraba, dejó escapar una sonrisa. Deberías lavarte. Un líder no puede tener la ropa tan sucia. Asentí con la cabeza mientras le devolvía la sonrisa. Al día siguiente, Lee Yeonuka se despertó temprano y les dijo a todos que iba al supermercado. Lee Yeon-yuk dijo que él también iría, y naturalmente comencé a prepararme también. Los hermanos Lee miraron cuidadosamente lo que estaba haciendo y luego me detuvieron. Lee Yeonuka me sonrió suavemente. Pensé que habíamos acordado que ahora estaríamos a cargo de la comida. Tienes que cumplir tu promesa. ¿Sabes? Gruñido. De hecho, ese fue nuestro acuerdo, pero no pude evitar sentirme preocupado. Los hermanos Lee se fueron al supermercado, y yo pude pararme y mirarles las espaldas desde el balcón. Choi Daye, que había observado el intercambio, se acercó y se paró a mi lado. Si estás tan preocupado, entonces deberías seguirlos en secreto. ¿Gruñido? Si observas lo que hacen con tus propios ojos, tendrás más fe en ellos. Asentí levemente y salté del balcón. Lo seguí en silencio y finalmente entendí lo que Choi Daye había estado tratando de decir todo el tiempo. Los dos formaban un dúo perfecto. Pensé en intervenir cuando vi a 2 zombies frente al supermercado, pero lo que los dos hicieron a continuación me dejó boquiabierto. Lee Yeon-yuk distrajo a los zombies mientras Lee Yeonuka se escabullía rápidamente detrás de ellos y cortaba el cuello de uno de los zombies. Cuando ese cayó, el otro, naturalmente, dirigió su atención a Lee Yeonuka. En ese instante, Lee Yeon-yuk dio un paso adelante y torció el cuello. Parecía bastante difícil para la gente apuñalar a los zombies, por lo que no esperaba que le torciera el cuello con las manos, a pesar de que tenía guantes puestos. Me di cuenta de que tenían experiencia en llevar a cabo este tipo de operaciones. No eran novatos. La razón por la que los hermanos Lee habían logrado sobrevivir afuera se debía a la confianza que tenían el uno en el otro. Los hermanos Lee recogieron comida y marcadores azules del supermercado. Más tarde, mientras todos comían, me senté a mirar por la ventana,
sintiéndome bastante avergonzado por no haber tenido más fe en los dos. Choi Daye se acercó a mí. Entonces, ¿qué piensas de los dos, ahora que los has visto en acción con tus propios ojos? Asentí lentamente con una expresión de complicidad. Choi Daye sonrió y me dio una palmada en la espalda, luego regresó a la cocina. Me reí de vergüenza. Mientras el resto continuaba con su comida, salí con los marcadores azules y comencé a colorear a los subordinados que aún no habían sido marcados. Justo antes de la puesta del sol, salí con Lee Yeonuka. Fuimos al supermercado con 10 de mis subordinados que estaban coloreados de azul. La noche anterior habíamos llegado a una conclusión. Intentemos hablar con la gente del supermercado. Necesitamos su opinión al respecto. No es algo que podamos decidir por nuestra cuenta. En cierto modo, era lo correcto y obvio. Por alguna razón, sin embargo, habíamos estado pensando en todo con una actitud bastante egoísta. Los grupos tenían que unirse teniendo conversaciones. La fresca brisa del verano me hacía cosquillas en la punta de la nariz. El canto de las cigarras se hizo aún más fuerte, como si no quisieran que el sol se pusiera. Los insectos y las cigarras cantaban en una sinfonía mientras las libélulas rojas bailaban en el aire. Con este ambiente romántico como telón de fondo, Lee Yeonuka y yo nos dirigimos hacia el supermercado, acompañados por 10 de mis subordinados. Me había puesto ropa limpia y me había lavado el pelo grasiento la noche anterior. Tal vez fue el ambiente, o mi ropa nueva, o incluso el hecho de que me había lavado, pero sentí que todo iría viento en popa. Parecía que el día iba a estar lleno de cosas buenas. Después de caminar un rato, finalmente vimos el supermercado a lo lejos. Miré a Lee Yeonuka mientras señalaba hacia el supermercado. Él asintió con una expresión seria. Cuando llegamos a la entrada del supermercado, me di cuenta de que todos los cadáveres de zombies habían sido retirados. No había cadáveres de zombies por ninguna parte, ni siquiera cuando llegué a los rellanos del primer piso y de las escaleras mecánicas. Pasaron toda la noche limpiando el lugar. Me dirigí hacia el segundo piso, con la mente ocupada en el trabajo que podrían haber hecho. Cuando llegué al pasillo que conducía al segundo piso, me di cuenta de que la barricada que había estado bloqueando el camino anteriormente también había desaparecido. Me detuve en seco, mirando fijamente al vacío. Un segundo después, sentí escalofríos en la espalda. No solo los cuerpos de los zombies habían desaparecido, sino que la barricada ya no estaba allí. Todo eso había sucedido en el lapso de una noche. Rápidamente me dirigí al tercer piso. Todavía había platos y tiendas de campaña alrededor que parecían estar siendo usados. Sin embargo, no vi ningún sobreviviente. La parte más importante. Todo era igual, excepto por el hecho de que todos se habían ido. Levanté la gran tela y revisé el interior de la tienda. Lo único que me saludó fue un poco de polvo que me golpeó en la cara mientras levantaba la tela. No pude evitar sorprenderme. Todavía sentía algo de calor en mi interior, y eso no parecía encajar con todo lo demás. Algo debe de haber ocurrido aquí. Gruñido. Mientras todavía estaba revisando la tienda, unos gritos horribles vinieron del exterior. Corrí hacia la ventana y miré hacia afuera. Lo que vi no era diferente del infierno mismo. Todo era rojo. No podía imaginar cuántos eran. No podía ver el final de la ola roja que se desarrollaba ante mis ojos. Los zombies con los que me había cruzado en el instituto no eran nada comparados con esto. ¿500? No, hay por lo menos 700. Había 7 formaciones cuadradas de zombies muy apretadas. Cada mancha parecía contener al menos un centenar de ellos. Tragué saliva, sin saber muy bien qué pensar de la situación. Tengo que llamar al resto de mis subordinados, a los que aún están en el complejo de apartamentos. El número de subordinados era proporcional a la fuerza del líder. No sabía cuántos zombies podía tener como subordinados, pero sabía que quienquiera que estuviera a cargo de este mar rojo de zombies no era débil. Los zombies rojos estaban parados en formación, perfectamente en orden, como soldados bien entrenados. Después de un momento, vi un ser que era de un color más oscuro que los demás. Tenía las manos en los bolsillos y me miraba. Su color era notablemente más oscuro, un tono burdeos, el mismo color que el zombi con el que me había encontrado en el instituto. Inconscientemente miré su rostro y vi que tenía ojos rojos brillantes. Me encontré con su mirada sin decir palabra. No supe qué decir. No estaba seguro de si era el miedo lo que me impedía hablar. «Sal fuera». Escuché su voz. Fue, sin duda, ordenándome que saliera. ¿Se suponía que debía seguir sus órdenes? ¿O era mejor simplemente huir? En ese momento, miré a Lee Yeonuka. Tenía la boca bien sellada y temblaba de miedo. Sus ojos estaban llenos de miedo y horror que no podía contener. Sin embargo, vi un atisbo de esperanza en sus ojos. Contaba conmigo. Podía sentir la confianza y la fe que tenía en mí.
El viejo Lee Yonuka habría asumido que se trataba de una trampa. Ahora, sin embargo, lo apostaba todo por mí. Sabía que sería imposible escapar con Lee Yonuka a cuestas. Solo por el número de zombies, estaba bastante claro que poseían capacidades físicas decentes. Ya sabía que solo había una opción para mí. Tuve que enfrentarlo. No había salida. Me paré frente a Lee Yonuka y puse mi mano sobre sus hombros. Tragó saliva, tratando de reprimir su creciente miedo. Vi que su nuez de Adán se movía violentamente. Me di cuenta de lo nervioso que estaba. Le di unas palmaditas en el hombro y respiré hondo antes de salir por la ventana. ¡Zas! Cubrí la distancia desde el tercer piso hasta el primer piso de un solo salto. No tenía nada que temer. No podía permitirme parecer débil. A pesar de mi primera impresión de la situación, no podía dejar que se apoderara de mí. Enderecé la espalda y miré al líder zombie directamente a los ojos. Me devolvió la mirada por un momento, luego extendió su mano derecha sin decir palabra. No podía entender lo que estaba tratando de hacer. Entonces, una voz fría y profunda reverberó en mi mente. No sabes cómo dar la mano correctamente. Su arrogancia hizo que mis cejas se contrajeran.